Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a hablar de pulsares. ¿Por qué pulsares? Bueno, porque son un objeto muy importante. Son fuentes que normalmente se detectan solo en radio. Si bien, pues ahora se sabe que a veces se emiten en el óptico, en el ultravioleta, en los rayos X, pero normalmente es en el radio y son un objeto de los cuales la mayor parte de la información se ha obtenido de, se ha obtenido del radio. Entonces, pues son objetos muy importantes y vamos a comenzar un poquito resumiendo sus características. Bueno, ¿qué es lo que son? Son, a ver, bueno, son estrellas muy compactas que resultan de la muerte de una estrella masiva y en una explosión de supernova, y la parte central de la estrella se comprime a densidades enormes, ¿no? Em, entonces se sabe que son, vamos a ver ahora cómo se fue averiguando todo esto, son estrellas de neutrones que tienen un campo magnético. Esto es muy importante. Entonces, se sabe que estos pulsos que nos llegan en el tiempo, pues ya cuando se escribió el libro, estos periodos, ¿verdad? Van de 1.4 milisegundos, o sea, que dan como 1000 vueltas por segundo estas estrellas, y las que duran, son más lentas, hasta, digamos, hay un objeto de 8.5 segundos, ¿no? O sea que da una vuelta cada 8.5 segundos. Eh, es muy interesante que la existencia de estas estrellas la propusieron dos astrónomos muy eminentes, ¿no? Baade y el famoso Zwicky, el mismo de la materia oscura, y lo propusieron en 1934, o sea, ya casi 100 años. ¿Y cómo fue que llegaron a esto? Bueno, lo que pasó es que en esa época se entendió que las supernovas eran explosiones de estrellas muy masivas y ellos especularon que en el centro quedaría un objeto muy denso, ¿no? Entonces, bueno, y le dieron, ¿no? Entonces, o sea, le atinaron a esto y decían em, en el artículo en que discutieron esto, la traducción es la siguiente, que con sus reservas presentamos la idea que una supernova representa la transición de una estrella ordinaria hacia una nueva forma de estrella.
em, la estrella de neutrones. Ya en esa época se sabía mucha física nuclear y se sabía que, por ejemplo, bajo presiones muy grandes, los protones y los electrones se podían fusionar en un neutrón. Y decían, esta estrella de neutrones sería la etapa final de la evolución estelar para este tipo de estrellas. Esta estrella tendría un radio muy pequeño y una densidad extremadamente alta. Los neutrones se pueden empacar mucho más cerca que un núcleo ordinario y esta hace que el objeto sea extremadamente denso, excediendo la densidad de los núcleos, es increíble, atómicos. ¿Y por qué es eso? Bueno, la razón es que si yo pienso en un núcleo, vamos a decir, del carbono, ¿verdad? Entonces hay protones, neutrones, dentro de un núcleo, ¿no? Hay 6 protones y 6 neutrones, pero los protones se repelen y lo que mantiene al átomo unido es la fuerza nuclear, la fuerza nuclear fuerte, y lo mantienen de un cierto tamaño, pero la densidad es altísima, pero en una estrella de neutrones, esto sería el carbono, el núcleo, en una estrella de neutrones, nada más hay neutrones. Entonces no hay fuerza de repulsión, ¿no? Y resulta que la densidad de una estrella de neutrones va a ser mayor que la densidad de un átomo, de un núcleo atómico, ¿no? O sea, es algo increíble. ¿Por qué se le da tanta importancia a los pulsares? Es que, bueno, no es que el nombre de pulsares no es que estén pulsando, sino que emiten pulsos de manera muy, muy precisa, ¿no? Y las razones es que eh, son unos laboratorios de condiciones extraordinarias, ¿no? Que no se dan pues en ninguna parte y mucho menos en, en los laboratorios, ¿no? Las densidades, los campos magnéticos son simplemente enormes y ahorita vamos a estimarlos. Y luego lo otro es muy interesante, el pulso, el periodo, ¿no? Del pulso, o sea, el tiempo de un pulso a otro, puede determinarse muy exacto, ¿no? Con precisiones de hasta 10 a la menos 16. O sea, ¿y cómo hacen esto? Bueno, no es que midan un pulso luego el otro, ¿no? Sino que lo que hacen es que cuentan los pulsos y vamos a poner, esperan a que haya 1 millón de pulsos. Entonces toman ese tiempo y lo dividen entre 1 millón y entonces da muy exacto el periodo de un pulso. Es como lo que hacían los mayas con los periodos lunares, ¿no? Para estimar el periodo lunar, pues no vas a esperar de una luna llena a la otra, ¿no? Lo que haces es que esperas años y años a que se repitan y cuentas cuántos ciclos hay, luego tomas el número de días y lo divides entre el número de repeticiones y te da un promedio muy exacto que no puedes obtener de una medida a la otra. Bueno, los mayas no lo hacían exactamente así, pero la misma idea estaba detrás. Entonces, esta precisión tan grande con la que podemos determinar el pulso nos permite que, por ejemplo, calcular el movimiento eh, del pulsar. Aquí hay un pulsar. Pulsar. Porque los pulsos, ¿verdad? Los pulsos en el tiempo van a sufrir el efecto Doppler. Si el pulsar se aleja, el tiempo entre los pulsos se va a hacer un poquito más grande. Si se acerca, se van a hacer un poquito más cortos. Y esto permite hacer unas cosas muy interesantes.
por ejemplo, determinar el movimiento de pulsares en un sistema binario con una precisión enorme. em, y luego vamos a ver que podrían hasta servir para detectar ondas gravitacionales. En un momentito se les voy a hacer una presentación. Entonces son objetos icónicos, como se dice, para el radio. Fueron descubiertos, es una de las historias así medio raras de la astronomía, ¿verdad? En realidad la primera persona que los ve es una joven, en esa época, joven estudiante, Jocelyn Bell, que estaba en Cambridge estudiando, eh, estudiando una cosa que no estaba relacionada. Ella estaba usando un interferómetro de dipolos que había construido Anthony Hewish, que era su tutor, y entonces estaban estudiando cuasares, fuentes de radio estacionarias, muy alejadas, pero que la radiación, cuando venía hacia nosotros, pasaba por el medio interplanetario, donde está el viento solar. Y el viento solar, o los plasmas, afectan a las ondas de radio. Entonces estaban estudiando el viento solar a través de el efecto en los cuasares. Y para esto, por primera vez, se les ocurrió que había que observar las cosas con buena resolución en el tiempo. Esto sonaba así como que eh, la gente no lo había hecho antes, la gente suponía que las fuentes no variaban, integraban las observaciones, integraba, vamos a decir, cada 5 segundos, ¿no? Entonces, claro, si allá había pulsos, ¿verdad? Y yo integraba cada 5 segundos, por decir algo, pues no me voy a dar cuenta, ¿no? Voy a integrar aquí, voy a sacar un solo punto, luego voy a sacar un solo punto de acá, y entonces pues no voy a ver la variación. Para ver la variación, para detectar la variación, tengo que observar, muestrear muy rápido la señal. Y esto la gente no lo hacía en esa época. Y Bell y Hughes lo hicieron porque pensaban que el viento solar podía afectar la emisión de la radiación que nos llegaba de los cuasares de manera muy rápida. Y entonces tenían un detector que muestreaba rápidamente en el tiempo, ¿no? Entonces es interesantísimo porque el, eh, resulta que hay datos anteriores a Bell, a Jocelyn Bell, donde ahorita ya regresas y los analizas y ves que hay pulsares, ¿no? Por ejemplo, están los famosos datos que se tomaron en el radiotelescopio en Inglaterra de Jodrell Bank hace muchísimo, en 1954. Pero la gente lo que hacía era que promediaba en el tiempo. Ahorita la gente ha regresado a revisar esas cosas y encuentra que hay pulsares, ¿no? Em, y bueno, simplemente se les fue, ¿no? Y pues se les fue también el premio Nobel en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia es que Jocelyn Bell hace observaciones con muy alta resolución en el tiempo. Los datos en esa época, pues creo que todavía no los digitalizaban y los escribían en un rollo de papel, en una tira de papel. Y ahí en esa papel se ve cómo aparecen pulsitos, ¿verdad? Y ella se dio cuenta de eso y dijo, no, pues aquí estaría el tiempo, aquí algo raro está pasando. eh, Hewish se puso a tratar de interpretarlo, cuenta la historia de que inclusive pensaron en que eran señales de civilizaciones, porque es tan preciso el periodo, digamos, entre pulso y pulso, que parecía algo artificial, pero pues, luego empezaron a detectar otros pulsares
en otras partes del cielo, y pues bueno, dijeron, no, aquí lo que pasa es que esto es un fenómeno natural, ¿verdad? Y, y no hay que, eh, no hay que, no, es algo natural y hay que explicarlo. Es interesante, se dieron cuenta que como la variabilidad era muy rápida, este es un argumento general, el objeto no puede ser muy grande. O sea, si por ejemplo un objeto como el Sol se apaga, ¿no? Pues primero nos va a llegar la información de la parte cercana y vamos a ver que no se va a apagar de golpe. En el centro del Sol sí se apagaría de golpe, pero nosotros vamos a ver que se apaga una parte, luego la otra, y entonces vamos a ver que las cosas decaen en tiempos del orden de lo que le toma a la luz recorrer esa distancia. Entonces ellos se dieron cuenta de que estas cosas eran muy rápidas eh, y que tenían que venir de un objeto compacto, ¿no? No podían venir de una nebulosa, porque pues simplemente la nebulosa son demasiado grandes, ¿verdad? Y uno puede argumentar que el tiempo que tarda algo, lo más rápido que puede cambiar es algo así como el tamaño sobre la velocidad de la luz. Y entonces pues dijeron, bueno, ya en esa época, ya en los 60 se sabía de las estrellas, de las enanas blancas. No se habían detectado estrellas de neutrones. Se sabía de la predicción de Baade y Zwicky, que podría haber ese tipo de objetos, y también se hablaba de hoyos negros. Entonces la gente dijo, bueno, ¿qué objetos compactos conocemos, no? Bueno, pues son enanas blancas, que fueron de estrellas solares y ahora tienen el tamaño de la Tierra, eh, estrellas de neutrones, y finalmente hoyos negros. Se puede demostrar que una estrella normal como el Sol pues no va a variar no puede variar tan rápido, no puede pulsar ni puede girar tan rápido, ¿no? Y entonces los primeros cálculos que hicieron, que les indicaron que el objeto tendría que ser muy compacto, venían de lo siguiente. Vamos a suponer que esto tiene que ver con la rotación y ahí le atinaron, ¿no? Vamos a ver que los pulsos, ahorita vamos a ver el modelo, tienen que ver con que hay emisión muy fuerte en los polos de una estrella de neutrones. El eje de rotación no coincide con la estrella de neutrones y digamos, si este lápiz es la dirección en la que salen las ondas de radio, gira así y cada vez que da una vuelta, si tenemos la suerte de estar en la dirección correcta, vemos un pulso, ¿no? De radio se apaga, da otra vuelta, volvemos a ver un pulso, ¿no? Entonces lo que la gente dijo, bueno, vamos a suponer que es un objeto que está rotando. ¿Qué tan rápido puede rotar? Bueno, pues puede rotar tan rápido como eh, el caso en el que la fuerza centrífuga del ecuador no sea, digamos, no sea mayor a la fuerza de gravedad, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que la fuerza de gravedad sea mayor a la fuerza centrífuga. Entonces, ¿cuál es la fuerza de gravedad? Pues es Gm, ¿verdad? Por unidad de masa, Gm sobre R cuadrada. Suponiendo una esfera homogénea, todo esto es muy sencillo. Y esto queremos que sea mayor que la fuerza centrífuga en el ecuador. Bueno, la fuerza centrífuga en el ecuador
está dada simplemente por la velocidad angular, omega, por el radio, donde aquí omega es igual a 2pi sobre el periodo. Si el periodo es chico, omega es grande, que se gira muy rápido y al revés, ¿verdad? Entonces, sustituimos, sustituimos omega aquí y nos queda que 2pi sobre el periodo queremos que sea menor que gm r cuadrada. Y, no, perdón, aquí es al cuadrado, claro, aquí es al cuadrado. Entonces necesitamos que esto esté al cuadrado, ¿verdad? En otras palabras, si pasamos la p cuadrada del otro lado, nos queda que necesitamos que el periodo al cuadrado, sacado de aquí, no tiene que ser mayor que el resto de la ecuación, o sea, tiene que ser mayor que 4 pi r cúbica sobre 3 por 3, a ver, por 3pi sobre gm. Profe, una pregunta. Sí, Ah, nos falta una R ahí, o sea, la R en la ecuación de arriba, bueno, en la desigualdad de arriba, del sí. medio, perdón, nos falta un cubo. A ver. La R no debe ser al... Sí, a ver, sí, sí, sí. A ver, hasta aquí, esto está bien. Esto está bien, ¿no? Entonces tú dices, a ver, sustituimos omega cuadrada, queda 2pi cuadrada sobre p cuadrada, y aquí queda menor que gm r cuadrada. Entonces, ¿dónde dices que iría el cubo? A ver. donde dice 2pi sobre el periodo cuadrado menor que gm sobre r cuadrada, ¿esa R no va al cubo? Sí, claro, r va al cubo, sí, porque viene de aquí, ¿verdad? R cubo, sí. Entonces nos queda, la p cuadrada la pasamos acá, queda que es mayor que 4pi, y aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo, a ver, 4pi r cúbica sobre 3, esto sería el volumen, ¿verdad? No, a ver, esto sería p, 4 de pi sobre 3pi. Ok, no, está bien. Aquí lo que tenemos es que p cuadrada pasa aquí y entonces hay un término de 4pi y luego metemos aquí a propósito un 3 para que quede así. ¿Por qué? Porque vamos a querer meter aquí la densidad, ¿no? Vamos a querer poner esta ecuación en términos de la densidad. Entonces, a ver, déjenme lo hago aquí arriba. Entonces, despejando de aquí nos quedaría que p cuadrada sería mayor que abajo quedaría un gm, arriba quedaría r cuadrada, pero con la otra r sería r cúbica y a ver, y quedaría aquí 4 pi cuadrada. Y claro, multiplicamos y dividimos entre 3, que es 1, ¿verdad? Y esto nos da esto. Aquí está el gm, aquí está la r cúbica, aquí hay un 4pi, el otro pi sale con la 3, ok, correcto. Entonces de aquí sale esto. Y el siguiente paso que hacemos es decir, bueno, ¿cuánto vale la densidad? Pues la densidad simplemente vale, ¿verdad? La masa
sobre el volumen. Pero por eso se hizo esto, porque el volumen es 4/3 de pi en R cúbica. Entonces, tomamos este término con la masa de aquí, es igual a 1 sobre la densidad. Entonces, sustituimos aquí la densidad y nos queda que la densidad que tiene que tener ese cuerpo es mayor que 3pi sobre, a ver, perdón, va a ser mayor a 3pi, ¿sí? Sobre g p cuadrada. Esta es una ecuación muy importante porque nos permite poner un límite inferior a la densidad del cuerpo. Si el cuerpo no fuera tan denso y la P fuera muy chica, o sea, estuviera rotando muy rápido, no se cumpliría esta condición y la estrella se rompería porque la fuerza centrífuga excedería la gravedad. Bueno, el primer pulsar que se descubrió tenía un periodo de 1.3 segundos. Entonces, metemos aquí este valor y nos sale que necesitamos una densidad mayor que 10 a la 8 gramos por centímetro cúbico. Bueno, es una densidad enorme, ¿verdad? La Tierra tiene como 5 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y el Sol más o menos también. Pero este valor era todavía compatible con una enana blanca. Entonces, pues la gente pues empezó a encontrar más y más pulsares y encontró pulsares de periodos muy cortos que hacían e implicaban que la densidad tenía que ser mayor, ¿no? Y entonces al poco tiempo se descubrió pues el famoso pulsar de la nebulosa del cangrejo, que tiene una P muy cortita, da 30 vueltas por segundo, 0,33 segundos. Y si metemos este valor acá, entonces nos sale una densidad muy grande. Nos sale que entonces necesitamos una densidad mayor que 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Esto es enorme, ¿verdad? Porque ¿cuánto pesa la humanidad? Somos, creo que vamos a decir que somos 10 billones, ¿no? Todavía no, pero más o menos ahí vamos. Entonces sería 10 por 10 a la 10 personas hay en la Tierra y vamos a decir que pesamos en promedio 70 kilos, o sea, 70,000 7 por 10 a la 4 gramos, ¿no? Y esto nos da del orden de 7 por 10 a la 14 gramos. Eso es lo que pesa la humanidad. Y es más o menos lo que hay en un centímetro, bueno, en 10 centímetros cúbicos de una estrella de neutrones. Es una densidad inconcebible. Y claro, lo que pasa es que un objeto que pesa más o menos un poco más que el Sol, porque si pesara como el Sol, no llegaría a ser estrella de neutrones, se quedaría en enana blanca. Entonces, pues ya esto ya es una densidad enorme, ¿no? Inmensa. Eso sí, entonces, en otras palabras, una copita de material de estrella de neutrones pesa lo que pesa toda la humanidad, ¿no? En realidad,
la idea de la estrella de neutrones no se les ocurrió a Baade y Zwicky así de la nada, sino que Chandrasekhar, en su famoso viaje de la India a Inglaterra para ir a trabajar a Inglaterra, se puso a pensar en este problema de que si tú tienes un cuerpo, ¿por qué no se colapsa a, a tamaños muy pequeños? La gravedad quiere contraer las cosas y hacerlas chiquititas, ¿no? Entonces, pero en una estrella normal, lo que balancea a a la gravedad es la presión de que el gas caliente por lo que se produce en el centro. Pero ya que se acaban los procesos termonucleares, ¿verdad? Sabemos, el objeto trata de contraerse y si su masa es menor que algo así como 1.4 masas solares, pues lo que formamos es una enana blanca, donde lo que balancea, vamos a poner aquí cuerpo, aquí gravedad versus, ¿qué es lo que balancea a la gravedad? Entonces aquí es la presión degenerada de electrones, un efecto cuántico, o sea, a los electrones no les gusta estar muy cerca, no es la fuerza eléctrica, es otra cosa más fuerte, y eso para la contracción. Bueno, como saben ustedes, si la masa es, eh, si la masa es mayor que 1.4 y menor que más o menos 3, lo que se forma es una estrella de neutrones. Y aquí lo que balancea es la presión degenerada de los neutrones, porque ya no hay electrones. Y los neutrones, pues también son partículas de Fermi, entonces obedecen el principio de exclusión y no les gusta estar muy cerca, con todo y que están horriblemente cerca, pero eso detiene la contracción. Y ya finalmente, si la masa es mayor que 3 veces la masa del Sol, pues lo que se cree es que es un hoyo negro, ¿no? Y aquí pues nada balancearía la gravedad. Entonces, la gente de estas ideas, pues se fue dando cuenta que, pues probablemente lo que tenían era una estrella de neutrones. ¿Por qué? Porque no era una estrella normal. Una estrella normal es demasiado grande. No era una estrella de una enana blanca, porque como vimos, la densidad ya para el pulsar del cangrejo salía del orden de 10 a la 14 gramos, entonces esto no daba tampoco el ancho. Esto sí, pero también quizá podrían ser hoyos negros, ¿verdad? Pero bueno, la gente decía, no, pues los hoyos negros no radian, entonces todo estaba claro que si tienen un disco de acreción radial. Entonces eliminamos esto y nos quedamos con las estrellas de neutrones como la explicación, ¿no? Y Chandrasekhar en ese famoso viaje de la India a Inglaterra calcula cuál es la masa límite para que la presión degenerada de electrones ya no pueda parar no pueda parar la contracción. Y es el famoso límite de Chandrasekhar, ¿no? Por el que le dieron el premio Nobel muchos años después. Quiere decir que si la masa es mayor que 1.4 masas solares, eh, ya digamos se sigue colapsando, ¿no? Bueno, entonces
Entonces, si uno puede también calcular el tamaño del objeto. Como ya tenemos una idea de la masa, tenemos una idea de la densidad, ¿verdad? Pues podemos calcular el tamaño. Simplemente, pues sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. El volumen es 4/3 de pi r cúbica. Entonces hacemos las ecuaciones y sacamos las cosas y nos sale que el radio de estos objetos es del orden, y esto viene a ser un límite superior, es menor que 20 kilómetros. Em, Bueno, esto sale así porque lo que tenemos tenemos para la densidad, tenemos un límite, sabemos que la densidad es mayor o igual que un cierto valor, y eso al meterlo aquí nos sale que el radio tiene que ser menor o igual que 20 kilómetros. O sea que toda esta masa, un poco más de una masa solar, que originalmente estaban en un radio así de 70.000 kilómetros, se compacta a un objeto de unos 20 kilómetros. O, de hecho, el valor que se usa es 10 kilómetros. Entonces, es un objeto extremadamente compacto, ¿no? Entonces, estos valores, pues, determinan los valores canónicos, como se dice, los valores típicos de una estrella de neutrones, que son, habíamos dicho, la masa. Esto viene principalmente del límite de Chandrasekhar. En el radio, bueno, resulta que es del orden de 10 kilómetros. Nos sale un límite menor que 20 kilómetros. Y la densidad, ¿verdad? Decíamos, es enorme. Bueno, es de hecho mayor que algo así como 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Y es posible entonces, pues, caracterizar, son objetos extraordinarios, ¿no? Son objetos muy interesantes. Entonces, estos son los valores canónicos. Se sabe ahora que las estrellas de neutrones y los pulsares en realidad vienen en muchas modalidades, ¿no? Casi siempre cuando se descubre un fenómeno, uno dice, todos los pulsares van a ser iguales, pero no, resulta que hay una diversidad de pulsares enorme, ¿no? Y vamos a ver eso en un momento. Entonces, se ha logrado medir la masa de pulsares usando cosas de la relatividad y se encuentra que llegan hasta 2 masas solares. Esto no se entiende muy bien porque el límite de Chandrasekhar dice que no deberían eh, de exceder, digamos, este tipo de valores, pero digamos, varían un poco. Estos valores que les di son típicos. La siguiente cosa que es interesante calcular es qué campos magnéticos hay allá, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues podemos hacerlo suponiendo conservación eh, de flujo magnético. Así como se conserva, lo vamos a ver en un rato, el objeto, digamos, original era una cosa grandota, ¿no? Estaba rotando, pues, no sé, una vuelta al día o algo, y tenía un campo magnético, vamos a decir, del orden de, pues, vamos a decir 100 Gauss, ¿no? Que hay muchas estrellas que tienen 100 Gauss. Entonces lo que pasa es que el objeto se contrae enormemente a un objeto muy pequeñito
y sabemos que el campo magnético, lo que se conserva es algo así como B por R cuadrada, donde R cuadrada es el tamaño, es una constante, ¿no? Y entonces, claro, la R disminuye un factor de 10 a la 5. Entonces quiere decir que el campo magnético va a ser del orden de 10 a la 10 el campo magnético de la estrella. Esto vamos a decir, esto sería la estrella de neutrones. Y por conservación del flujo magnético, ese campo original que pudo haber sido, vamos a decir, 100 Gauss o algo, pasa a ser del orden de 10 a la 12 Gauss. Esto también es algo enormemente grande, ¿no? Y igualmente la rotación, uno toma una estrella como el Sol, tarda días en dar una vuelta, pero si la comprimo un factor de 10 a la 5 y también eso, la conservación de momento angular va como el radio al cuadrado y el inverso del radio al cuadrado, y quiere decir que el tiempo se acorta por un factor de 10 a la 10. Y por eso de la estrella original que daba una vuelta cada mes, el pulsar acaba dando una vuelta cada milisegundo o cada pequeña fracción de segundo. Lo que no se entiende muy bien, la verdad, es qué produce la emisión tan fuerte, porque son cuerpos muy pequeños y las regiones que estamos viendo, ¿verdad? Si el objeto tiene 10 kilómetros de radio, pues los polos tienen una parte que emite, tiene 1 kilómetro o algo, ¿no? Que es una cosa pequeñísima astronómicamente hablando. Y ¿cómo le hace para hacer una emisión tan fuerte? Bueno, entonces vamos a ver un dibujo donde se presenta pues el diagrama clásico de la estrella de neutrones. Entonces déjame ver si logro pasar esto, ¿no? A ver, aquí está, permítame. Ok. A ver si logro.
A ver si me sale esto. ¿Se ve un como dibujo o no? Sí, Ok, es el dibujo este eh, del pulsar, ¿verdad? Es como se representa clásicamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una estrella de neutrones. Es este objeto del que hemos estado hablando, que tiene 10 kilómetros de radio, una densidad inmensa, un campo magnético inmenso. Se supone que el campo magnético es dipolar. Eso porque, pues, por ejemplo, en la misma Tierra hay un campo magnético dipolar, ¿no? Que más o menos eh, coincide con el eje de rotación de la Tierra. Solo que en la Tierra es como un Gauss y aquí estamos hablando de 10 a la 12 o más Gauss, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la estrella de neutrones está rotando, y aquí está eje de rotación, dice aquí, ¿no? No necesariamente tienen que coincidir el eje de rotación con el eje del campo magnético. De hecho, si coinciden, se puede demostrar que el pulsar no radia bien. Lo mejor es que no estén alineados. Y entonces lo que pasa es que se produce radiación en dos haces, que aquí dice radio beam, una en esta dirección y el otro en la otra. Y si estamos aquí, por ejemplo, lejos, ¿no? Pues cada vez que de una vuelta, pum, vamos a ver, nos va a llegar un pulso de muy breve duración. Como la duración es del pulso en sí, es una fracción muy pequeña del periodo, vamos a suponer que el periodo es un segundo, el pulso probablemente sea una décima de segundo o menos, pues quiere decir que viene de una región muy chica, como les decía yo, del orden de 1 kilómetro o menos, ¿no? Algo interesante que hay es que como está rotando bastante rápido, conforme nos vamos más y más lejos, la velocidad absoluta va a ser igual a la velocidad angular por el radio y llega un momento en que la velocidad del campo magnético es la velocidad de la luz y entonces ya se rompen las líneas de campo y se dice que tenemos un cilindro de luz, ¿no? Entonces, los, electrones se aceleran en las regiones de los polos y aparentemente siguen el campo magnético, ¿verdad? Y sufren, como el campo magnético no es recto, se curvan y sabemos que al curvarse quiere decir que están acelerados, quiere decir que van a radiar y de nuevo sabemos que en este caso, si la curvatura es así, ¿verdad? Quiere decir que la aceleración eh, va, la aceleración va la aceleración va perpendicular a la línea de campo magnético y el electrón radia fuerte en la dirección del campo magnético. Y eso es lo que detectamos cada vez que da una vuelta la estrella de neutrones, ¿no? Entonces, es interesante que uno puede calcular que esto produce radiación, una radiación de muy baja frecuencia, de una frecuencia igual a la frecuencia de la rotación, que sería como un hertz o 100 hertz por ahí, ¿no? Dependiendo del pulsar. Entonces, ¿por qué es eso? Es muy interesante. Si vemos esta figura y nos imaginamos el caso en el que el eje magnético y el eje de rotación coinciden, si yo estoy afuera, voy a ver el mismo campo magnético, ¿no? Porque aun cuando está rotando el campo magnético por simetría, veo lo mismo. Pero en la situación más general, que es que no están alineados, estarán ustedes de acuerdo
que si me paro, digamos aquí, dentro del cilindro de luz, voy a ver que el campo magnético varía en el tiempo, porque pues está chueco, ¿no? Entonces yo voy a detectar una variación temporal en el campo magnético que va a tener un periodo igual al periodo de rotación. Entonces, si se acuerdan de las leyes de Maxwell, las leyes de Maxwell nos dicen que si hay un campo magnético que varía en el tiempo, se produce un campo eléctrico que varía en el tiempo, y este a su vez produce un campo magnético que varía en el tiempo, o sea, se produce radiación electromagnética. Esta no es la radiación que vemos en los, digamos, polos, sino esa es una radiación de frecuencia de radio. Esta otra radiación es de muy baja frecuencia, es de una frecuencia del orden de, les digo, de Hertz o 100 Hertz o 1 kHz para los que están rotando rapidísimo, pero se puede demostrar que esa rotación va a producir ese campo electromagnético de baja frecuencia y se va a llevar energía de rotación del pulsar. O sea, los pulsares, con todo y esto que uno dice, no, tienen un periodo exacto, bueno, tienen un periodo exacto a primera aproximación, pero en realidad se van desacelerando en escalas de tiempo muy grandes, ¿no? O sea, y esa desaceleración es porque la energía de rotación se usa para producir un campo electromagnético de baja frecuencia que es muy fuerte, es un campo magnético muy intenso, pero que no lo detectamos directamente porque no logra salir, no logra atravesar el plasma que hay allá. La frecuencia de plasma es alta y la radiación se queda atrapada, pero sirve para empujar el material, ¿no? Y produce vientos alrededor de los pulsares. Entonces, muy interesantemente, se puede usar la fórmula del Armor, ¿no? Que la habíamos visto para campos eléctricos, se puede usar también para campos magnéticos. Y nos sale que se está perdiendo bastante energía en este proceso de rotación. Entonces, ¿cuánto es esa energía? A ver, déjenme. Trato de regresar. Yo tengo una pregunta. Adelante, sí, pregunten. Eh, entonces, estamos considerando que el pulsar está rotando como un cuerpo rígido, ¿verdad? Y que no tiene rotación diferencial. Exacto, estamos suponiendo que rota como un cuerpo rígido. Sí, aquí en todo. Y lo que vamos a ver es que no solo va a perder energía rotacional por esta radiación de baja frecuencia que hace que se vaya haciendo más largo el periodo, sino que resulta que el pulsar puede tener como una especie de terremoto, entonces, que hace que se reduzca. Claro, se reduce 1 centímetro, ¿no? Pero está todo tan denso que esa contracción hace que se vuelva a acelerar y gane. O sea que eso de que el periodo es constante, ya en detalle, no es cierto, ¿verdad? Obviamente. Profe, Sí. ¿y si nosotros como observadores estamos fuera del cilindro de luz, entonces no detectaríamos los pulsos, ¿verdad? Bueno, no, sí, porque los pulsos salen en ondas de radio y esas sí escapan salen, digamos, a 1 GHz. Esas están arriba de la frecuencia de plasma, que es este valor abajo del cual no se transmite la radiación, y salen sin problema. O sea, esos son los que salen por los polos del pulsar. La que nos alcanzamos a ver
es esa de baja frecuencia producida por la rotación del dipolo magnético. Esa que se atrapa ahí y el momento que trae empuja gas y produce estos fenómenos de viento como los que se observan en el pulsar del cangrejo, que se ve como alrededor del pulsar hay gas que se está moviendo para afuera, ¿no? En los rayos X se ve eso, se ve como el pulsar está en el centro y le está saliendo material en la dirección de la rotación. Y además los polos emite ondas de radio. Entonces, esa sí escapa. Entonces, digamos que el pulsar produce dos tipos de radiación. Una de gigahertz, si ustedes quieren, que se produce en los polos y está muy enfocada. Y la otra es de muy baja frecuencia, que no la detectamos directamente, pero sí la detectamos a través de que desacelera a la rotación del pulsar. Sí, o sea, bueno, esto tarda uno un rato en entenderlo, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que para que se produzca esa radiación de baja frecuencia, necesitamos que los ejes de rotación y el campo magnético, el eje de campo, no estén alineados. Porque si están alineados, como les decía yo, no cambia el campo magnético. Está girando ese campo magnético, ¿no? Pero medimos lo mismo por la simetría. En cambio, si está inclinado, pues como que vamos, bambolea así y entonces medimos una variación en el campo magnético y eso produce un campo electromagnético a la larga, ¿no? Es un campo electromagnético intensísimo, pero que no logra escapar del entorno del pulsar, ¿no? Pero lo vemos de dos maneras, lo vemos porque hay pulsares que tienen como vientos que además ocurren en el plano de rotación y lo otro es esto de que los pulsares van desacelerándose con el tiempo. Esto va a ser sumamente importante. Lo primero que uno mide es el periodo, ¿no? P. Resulta que el periodo, hay un P punto, hay una diferencial de P en el tiempo. Y esto nos va a permitir estimar la edad, por ejemplo, del pulsar, ¿no? Y nos va a permitir estimar cuánta energía está perdiendo. Entonces, resulta que uno puede calcular, decía yo, increíble, usar la fórmula del árbol, que generalmente la usa uno para electrones acelerados. Hay una expresión análoga para campos magnéticos que varían en el tiempo, ¿no? Y la idea es que uno puede poner, si se acuerdan, la fórmula del árbol, potencia de radiación es igual a 2Q cuadrada, donde Q es la carga, la aceleración del electrón al cuadrado sobre 13 cúbica. Y entonces, en este caso, lo que va a pasar es que la velocidad o la aceleración que van a tener los electrones va a estar dada por, aquí va a ser 2/3, aquí va a estar la carga y aquí vamos a poner por una especie de término de dipolo eléctrico sobre C cúbica. Y bueno, esto lo podemos, todo esto es muy cualitativo, no se preocupen mucho. Lo que podemos decir es que el cambio del dipolo de P punto, la componente perpendicular a la rotación sobre C cúbica, esto al cuadrado, es la potencia que va a irradiar. Entonces lo que se hace es que esta P punto aquí
se puede demostrar que si sustituimos esa P punto por el dipolo magnético, o sea, por la M punto, en lugar de este valor aquí, nos sale que el pulsar está radiando a bajas frecuencias que no son detectables una potencia muy grande, ¿no? Y aquí lo interesante es que M, la componente del dipolo perpendicular a la rotación, pues va a ser simplemente el dipolo completo por el seno de alfa, ¿no? Donde, si se acuerdan, si este es el eje de rotación y el campo magnético está así, este ángulo de acá, este es B, ¿verdad? Y esta es la rotación. Este ángulo es alfa. Entonces pueden ver que cuando alfa es cero, o sea, cuando están alineados los dos ejes, esto es igual a cero y no hay radiación. Y el caso máximo es cuando están a 90 grados el campo magnético y el campo y la rotación. En otras palabras, si yo agarro un imán, ¿no? Y lo pusiera yo a rotar rapidísimo, en dirección, de modo que el dipolo magnético y el eje de rotación estén perpendiculares, voy a producir radiación electromagnética. Claro, ¿qué tan rápido lo puedo hacer rotar? Pues no sé, 1000 veces por segundo. Entonces no llego a producir luz, ni a producir ondas de radio, ni nada. Entonces algo así pasa con el pulsar, ¿no? Se produce esa radiación es muy potente y hace que poco a poco vamos a decir, desacelerando en los pulsares. Y esto se mide también de manera muy exacta. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre esta desaceleración? Bueno, pues vamos a recordar que así como la energía cinética, ¿verdad? De un cuerpo es un medio de mv cuadrada, la energía rotacional, no sé si se acuerdan, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Son análogas las ecuaciones, ¿verdad? Ahora tenemos que calcular cuánto vale el momento de inercia de una esfera, ¿verdad? Y esto, si queremos, sustituimos la omega por 2pi sobre el periodo y nos queda, que aquí queda 2pi cuadrada, el momento de inercia, y debería ser 4 aquí, pero se va con el 2 de aquí abajo, y aquí nos queda p cuadrado. En otras palabras, la energía rotacional, vamos a poner la energía rotacional que tiene un pulsar es enorme porque los periodos son cortos y la I es muy grande, ¿no? La I, recordarán ustedes que es una integral, ¿no? Uno integra sobre vamos, capa por capa, y bueno, está hecho en el libro. Recordarán esto, que el momento de inercia de una esfera homogénea es 2/5 la masa por el radio al cuadrado. A orden de magnitud, el momento de inercia es mr cuadrada, pero ya que lo hace uno bien para una esfera, sale ese factor de 2/5, ¿no? En el caso de una estrella típica de neutrones, esto es del orden de 10 a la 45 gramos por centímetro cuadrado. Y eso viene de que la masa es 10 a la 33 y el radio
es algo así como 10 a la 6 centímetros, entonces queda 10 a la 12 por 10 a la 33, 10 a la 45. Es un montón de energía. Por ejemplo, en el caso del cangrejo, bueno, cuando habla uno del cangrejo, hay que decir si es la supernova o el pulsar. Aquí vamos a estar hablando del pulsar. Entonces calculamos cuánto es porque conocemos la masa y conocemos el radio, ¿verdad? Y nos sale que, a ver, bueno, y claro, y conocemos el periodo, ¿no? Porque necesitamos el periodo también. Nos sale que la energía de rotación que tiene ahí el pulsar, nada más en su rotación, es del orden de 1.8 por 10 a la 49 Hz. Eso también es enorme. Recuerden, la luminosidad del Sol, que es otro concepto, es 10 a la 33, ¿no? Esa es la luminosidad radiativa. Bueno, es del orden de 10 a la 33. Entonces, quiere decir que para producir una cantidad igual en radiación a la que tiene el pulsar del cangrejo en rotación, necesito estar emitiendo pues un tiempo del orden de este número sobre este, que es 10 a la 16 segundos, y esto es 10 a la 9 años, ¿no? O sea, son cantidades de energía enormes, ¿no? Que están ahí disponibles para que uno haga algo con ellas. En el caso de los pulsares, como les digo, esa rotación nos va a servir para producir una radiación de muy baja frecuencia, que no es detectable directamente, pero que produce vientos muy importantes que alimentan a la supernova. En el caso sobre todo del cangrejo, se sabe que la supernova no solo recibió energía en el momento de la explosión hace 1000 años, cuando la vieron los chinos, ¿verdad? Sino que en este momento el pulsar está inyectándole energía y por eso se mantiene tan brillante la remanente de supernova, ¿no? Entonces va a resultar que la presencia de esa radiación de dipolo magnético, aun cuando no la vemos, va a producir un aumento en el periodo, ¿no? O sea, va a producir que la P punto, que por definición va a ser el cambio del periodo en el tiempo, sea mayor que cero. O sea, el periodo se va alargando. Y la manera en que se alarga ese periodo nos dice, aquí pueden ustedes ver, aquí está el periodo, ¿verdad? Vamos a suponer que el momento de inercia no cambia. Si el periodo disminuye, perdón, si el periodo aumenta, la energía disminuye, porque están al revés, inversamente correlacionados. Entonces yo voy a poder calcular, de ver la P punto, voy a poder calcular cuánta energía rotacional se está yendo en esta radiación de baja frecuencia y voy a encontrar que es un montón, ¿no? Obviamente. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, pues sabemos que va a estar perdiendo energía, va a ser negativo ese valor, la E punto va a estar relacionada con la P punto, ¿verdad? Y esto va a ser igual a menos el cambio de la energía rotacional en el tiempo. Y esto va a ser igual a menos el cambio en el tiempo. Y metemos la expresión que habíamos sacado para la energía rotacional, que por analogía con la energía cinética es un medio del momento de inercia, omega cuadrada. Esto lo derivamos, ¿verdad? La I permanece constante en el tiempo y esto nos da menos I
omega, omega punto. O sea, te estoy suponiendo que la I no cambia. Es un menos aquí. La I no cambia, pero la omega sí. La velocidad angular cambia. Se va haciendo más grande. O sea que es positiva esta omega punto. Y toda la pérdida de energía es negativa, ¿no? A esto se le llama la luminosidad de desaceleración. O sea, rota cada vez más despacio el pulsar y eso viene pues viene de que está radiando esa emisión dipolar magnética. Entonces, esta ecuación de arriba, pues sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo, de modo que si la derivamos, nos queda el 2pi sale, ¿verdad? Y nos queda aquí dentro menos p a la menos 2, p punto, es la derivada de 1 sobre p, nos da este valor aquí. Y la ecuación anterior entonces se transforma en menos e punto, es igual, sustituimos de esta ecuación la omega y la omega punto, eso es de aquí, y nos queda todo en términos de cosas que entendemos mejor, que es el periodo. 4pi. El momento de inercia constante, no hay problema. Y aquí nos queda la derivada del periodo sobre el periodo al cubo. Y bueno, pues es lo que esperábamos, ¿verdad? Que la P punto es positiva. La P3, pues tomamos el valor promedio o algo porque está cambiando. Y el momento de inercia no cambia. De nuevo, si metemos los valores metemos los valores del pulsar del cangrejo, sale un montón de energía. Esta energía es del orden, ya poniéndola en luminosidades solares, de 10 a las 5 luminosidades solares. O sea que el pulsar del cangrejo en esta emisión de baja frecuencia de polar magnética está emitiendo tanta energía como una estrella O, ¿no? Entonces, claro, esto va desacelerando al cangrejo, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto nos lleva a decir, bueno, pero a su vez sabemos que la potencia que se radia tiene que ver con el campo magnético del pulsar. Si el campo magnético del pulsar es muy grande, se produce más. O sea, no solo depende de la rotación, sino que depende del campo magnético. La podemos relacionar con el campo, con el campo magnético y eso es muy útil. Entonces, bueno, estamos diciendo que la P radiada en esta emisión indetectable directamente es menos E punto, ¿no? La energía que se pierde. Entonces, sustituimos los términos que hemos usado para la P. ¿Se acordarán? La P de radiación es 2 por la fórmula del árbol, 13 cúbica, aquí queda B, R cúbica, B es el campo magnético, R cúbica es el radio, seno de alfa, el ángulo entre los dos ejes el eje de rotación y el eje del campo magnético, 4pi cuadrada, aquí queda P cuadrada,
esto también al cuadrado, y esto lo igualamos a la ecuación que acabamos de obtener, 4pi cuadrada y p punto sobre p al cubo. Entonces, de aquí nos sale que el campo magnético al cuadrado va a ser igual a 3c cúbica, el momento de inercia p punto, y aquí abajo 2 por 4pi, r a la sexta, seno cuadrado de alfa. Este término sabemos que es menor que 1, está entre 1 y 0, ¿no? Y entonces quiere decir que la b, tenemos si lo tomamos igual a 1, la b, tenemos un límite inferior para la b, que va a ser 3c cúbica y 8pi cuadrada r a la sexta, todo este término a la 1 medio, p por p punto a la 1 medio. Esto es súper importante porque permitió la detección de un nuevo tipo de pulsares. Fíjense esta ecuación. Yo puedo ir y más o menos estimo el momento de inercia, ¿verdad? Es una esfera que tiene 1.4 masas solares de 10 kilómetros de radio. R también la sé, 10 kilómetros. Y mido P y P punto, ¿ok? Entonces, si está perdiendo mucha energía, o sea, si la P punto es muy grande, quiere decir que el campo magnético es muy grande. Y esto llevó a que la gente encontrara que si bien tenemos que típicamente un pulsar normal tiene, digamos, 10 a la 12 Gauss, que es un montón, hay una subclase de pulsares, este sería el normal, ¿verdad? Bueno, que ya es una cosa totalmente brutal. Hay unos pulsares que se llaman magnetares, que están perdiendo energía tremendamente, o sea, su P punto es muy grande, y allí la B es del orden de 10, pues entre la 14 y 15, ¿no? O sea, ya tienen unos campos magnéticos que ya empiezan a aparecer efectos cuánticos y cosas así, bien raras, ¿no? Entonces, interesantemente, yo puedo, usando la desaceleración y suponiendo que es debida a la emisión de dipolo magnético, estimar el campo magnético, ¿no? Y entonces ya evalúa uno todas esas cosas y queda una ecuación ya muy cómoda, que es la siguiente, que es que el campo magnético en Gauss pues va a ser mayor, ¿verdad? Porque es un límite inferior a 3.2 por 10 a la 19, P por P puntos, esto queda en segundos y está a la 1 medio. Y a esto se le llama el campo magnético típico, ¿verdad? Porque el campo magnético está cambiando. En el centro debe ser más grande, y si nos alejamos es menos, pero este es como un campo promedio dentro del pulsar, ¿no? Y de nuevo, uno agarra y vamos a aplicárselo al pulsar del cangrejo, ¿verdad? Donde sabemos que P es 0.033 segundos, da 30 vueltas por segundo, entonces el periodo es 0.03, y la P punto también se ha medido muy bien, es 10 a la menos 12.4. Y de aquí nos sale que el campo magnético
en Gauss va a ser mayor que 4 por 10 a la 12. O sea, el pulsar del cangrejo es un pulsar normal, ¿no? Nada más tiene 10 a la 12 Gauss, pero hace como unos 15 años se descubrió esta subfamilia de pulsares que pierden tanta energía que la única manera de explicarlo es que tienen un campo magnético muy grande y producen mucha de esta radiación y se desaceleran más rápido, ¿no? Recordarán ustedes otra de nuestras fórmulas preferidas, la densidad de campo magnético, ¿no? Es la famosa B cuadrada. Bueno, esto es una igualdad sobre 8pi. Entonces, ¿qué densidad hay en el cangrejo? Bueno, es muy grande, es del orden de 6 por 10 a la 23 ergs por centímetro menos 3, ¿no? O sea que no solamente tenemos densidades muy altas, tenemos campos magnéticos muy grandes que tienen muchísima densidad de energía magnética, ¿no? Y esto nos permite también calcular la edad característica del pulsar, ¿no? A primera aproximación, uno podría decir que es algo así como si esa edad va a ser del orden del periodo que está en segundos por sobre la P punto, ¿no? Que está en segundos sobre segundo. Entonces, de modo que queda segundos. O sea, lo que voy a suponer yo es que, por ejemplo, en el caso del cangrejo, ¿no? Esta P es 0.033 y la P punto aquí la tenemos 10 a la menos 12.4. Entonces me queda algo así como, vendría a ser 10 a la 13, a la 2, como 10 a la 14. A ver, no, al revés, no. Me va a quedar como 10 a la 10 segundos, que eso es del orden de 1000 años. Pero se puede hacer mejor este cálculo. Esta es una manera muy aproximada de hacerlo. Se puede hacer un poco mejor y de la siguiente manera. Sabemos que P por P punto es igual a 8pi cuadrada, R a la sexta, B seno de alfa al cuadrado sobre 3c cúbica por el momento de inercia. Entonces resulta que este producto no cambia en el tiempo. Fíjese por qué. Porque R es constante, estamos suponiendo que no se contrae ni nada, aunque pasa, pero a muy pequeña escala. Esto es constante, ¿verdad? Vamos a suponer que el campo magnético es constante y vamos a suponer que el ángulo entre el eje rotacional y el eje magnético es constante y también si la masa no varía y el radio no varía, la I es constante. Entonces, interesantemente, este producto debe ser constante en el tiempo. En el tiempo. Entonces, si reescribimos P por P punto, va a ser igual a P por dP sobre dt, ¿verdad? Y aquí multiplico, a ver, esto se corre es dP entre dt, y aquí nos quedarían
Bien. A ver, esto está bien. No, claro, pero esto se va así. No, pero me queda lo mismo, ¿no? Eh, bueno, esto lo que quiere decir es interesante, es que conforme, conforme aumenta la P, que es lo que pasa en el tiempo, va aumentando el periodo, se va haciendo más largo el periodo entre una vuelta y la otra. Para que eso sea constante, la P punto tiene que disminuir. O sea, con el tiempo aumenta la P, pero disminuye la P punto, ¿no? Entonces, ok, no, no, ya entendí. Entonces, lo que queremos hacer aquí es, a ver, déjenme borro esto. Entonces, lo que tengo yo es que P por P punto es una constante, pero esto va, si lo que yo quiero es P de P, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es tomar esta expresión entonces pongo aquí dp en dt y ahora sí la multiplico por, aquí nada más quiero esta parte de aquí y esto es igual a p punto. Entonces me queda que esto es igual a p punto por dt, ¿no? ¿Y por qué quiero eso? Porque quiero integrar en el tiempo, ¿verdad? Pero en términos del periodo inicial al periodo actual, quiero integrar P de P. Pero entonces P de P por esta cuestión es esto, y nos queda que esto es la integral. Ya lo pasamos a tiempo, de 0 a la edad del pulsar, que es la tau, y aquí quedaría P punto por dt. Y esto, como esto es constante, sale de la integral y nada más me queda de 0 a tau de dt. Y entonces integramos esta ecuación de aquí y nos queda, a ver, déjame le cambio, que integramos, integramos, a ver, ¿cómo le vamos a P? Ok, entonces queda que un medio de el periodo inicial al periodo actual, que se supone que es más grande, de P es igual a P punto, la integral en el tiempo, haciendo ese cambio de variable. Entonces aquí integramos y nos queda un medio, ¿verdad? Un medio de P cuadrada, la integral de esto, valuado de P0 a P. Y de este lado me queda P por P punto de 0 a tau. Entonces ya evalúo y me queda que P cuadrada menos P0 cuadrada sobre 2, es este término de aquí. Y aquí pues simplemente me queda igual a P punto por tau, ¿no? Entonces ya de aquí despejo tau y me queda que tau es igual a, suponiendo, entonces aquí suponemos que el periodo inicial es mucho más corto que el periodo actual. Entonces en esta ecuación de aquí voy a despreciar este término, porque se supone que es muy chico al principio, y entonces lo desprecio
Y vemos que de aquí despejo tau, se me va una P y me queda, interesantemente me queda igual a P sobre P punto, pero con un factor de 2. Es lo mismo que estábamos usando, nada más que hay un factor de 2 de diferencia, pero esto es importante, ¿no? Lo que hicimos así fue simplemente decir que tau era P entre P punto. Bueno, un mejor hecho es 2. Aparece un factor de 2. Entonces, uno, de nuevo, en el caso del paradigmático del pulsar del cangrejo, conocemos P y P punto, y esto nos da, ya pasándolo a años, 1300 años. No está nada mal, ¿no? Considerando todas las incertidumbres que hay, porque cuando explotó en 1054, o sea, hace más o menos 1000 y pico de años, 1050 años. Sí, 1050 años. Bueno, sale 1300, ¿no? Considerando las suposiciones y las cosas que hemos hecho, pues está bastante bien, ¿no? Entonces, en base a estas mediciones que hemos dicho, mediciones de la P punto y un modelo, podemos determinar un montón de cosas. Podemos determinar la densidad, el tamaño, el campo magnético y la edad de del pulsar, ¿no? Y esto todo es muy observacional, pero nos sirve mucho. Y esto va a ser muy importante porque vamos a ver en la próxima clase que uno puede colocar a los pulsares en un diagrama que en este eje está el periodo y en este eje está la derivada del periodo. Y dependiendo de dónde caigan en esta gráfica, eso nos va a decir qué tipo de pulsar son. Uno quisiera que nada más hubiera una clase de pulsares, pero no, hay distintas clases. Entonces vamos a pararle acá y les pregunto si tienen dudas o preguntas. Hasta el momento yo no. Ok. Bueno, pues entonces el fin de semana les voy a mandar un problema, unos cuantos problemas, 2 o 3 problemas para que los hagan. Les voy a dar 2 semanas y creo que alcanza eso a que les califiquemos. Me tengo que poner de acuerdo con los otros profesores y en base a eso ver qué sacaron. ¿Ok? Bueno, pues cualquier cosa mándenme un mensaje. ¿Está bien? Sí, está bien. Nos vemos el miércoles. Sí, está bien, nos vemos. Gracias.